En el día de hoy tenemos un programa súper especial. Estaremos hablando de ciberdelito, de delitos de alta tecnología, con dos expertos. Y hemos invitado al licenciado Arturo Vélez, quien es fiscalizador de San Francisco de Macorís y es el enlace de la Procuraduría Especializada para Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Buenos días y bienvenido, distinguido. Buen día, Wilson, muchas gracias. Para mí un placer estar nuevamente acá, porque esta es, como dije la anterior, es mi casa. Sí. Tengo varios días que vengo por aquí ya. Así Gracias es, desde 2010 fue la primera Sí, vez que 2010, viniste. Sí. Exactamente, sí. Eso fue ahorita, estaba muy chiquito. Ahorita. También pues está con nosotros el licenciado Kelvin Pimentel, quien es fiscalizador. Él es el enlace de la Unidad de Propiedad Intelectual, Derecho de Autor y Negocio Ilícito de la Procuraduría General de la República. Buenos días y bienvenido. Buen día Wilson, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en tu programa de tanto tiempo. Es todo un honor, muchísimas gracias. El honor es nuestro poder contar con ustedes y con sus competencias para nosotros hablar de ciberdelito, de ese delito de alta tecnología. ¿Cómo podemos definirlo? Bueno, definir los ciberdelitos es indicar que es la conducta, para hablarlo en un término jurídico, que se comete en el ciberespacio. El ciberespacio que va a conculcar en la conectividad que tienen aparatos entre redes electrónicas o digitales. Desde ese concepto podríamos indicar que una persona que esté hiperconectada a la internet o esté conectada a la internet y pudiese cometer una conducta contraria a la norma penal estaría indicando un ciberdelito. Perfecto. ¿Hay solo un tipo de ciberdelito o existen tipos que ustedes lo clasifican como tal? Sí, como hacía referencia Arturo, sobre el concepto de lo que es ciberdelito y de la manifestación del delito en la red, hay diferentes tipos de ciberdelitos. Una clasificación clásica que se hace es partiendo desde donde provienen estos delitos. Por ejemplo, hay delitos que son réplicas, delitos que son de contenido y ciberdelitos que son puros. Los ciberdelitos réplica es básicamente la manifestación del delito tradicional que sucede en el mundo físico, pero cuando esta actividad es trasladada al ciberespacio como mundo digital, se le conoce como un ciberdelito réplica, porque no es nada más que el traslado de una actividad criminal al ciberespacio. Hay ciberdelitos que son de contenido, como lo es la piratería, la pornografía infantil, que se basa entonces en el contenido de la información, y hay ciberdelitos que son puros. Lo que son puros son aquellos que nacen con el ciberespacio mismo, que solo son posibles a través de la red, como es el caso del hacking. Es imposible hablar de hacking sin la existencia del ciberespacio. Entonces esas tres categorías permiten sindicar los ciberdelitos bajo ese espectro: ciberdelitos réplicas, de contenido y aquellos que son puros. ¿Tienen las mismas penalidades? No, hay un compendio de penas. Un ejemplo en el caso de la ley 53-07 para poner un delito réplica, el ciberacoso o más bien la ciberextorsión o la ciberestafa, para poner un tema. Tienen penas de 3 a 5 años de prisión y multas de 20 a 100 salarios mínimos. Eso es lo que nuestra normativa refiere. Ahora, en otros países, para poner un ejemplo, el caso de España, hay otras tipologías que están sindicadas con penas graves, con penas altas. Eso va a depender de acuerdo a la legislación que ha vinculado cada estado. Si se comete desde República Dominicana, pero afecta a una persona en España, ¿cuál es el ordenamiento jurídico para manejar ese caso? Para esto está el artículo 62 de la normativa del Código Procesal Penal. ¿Qué refiere este artículo? El artículo refiere que el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional resultaría competente para conocer de las infracciones cometidas por dominicanos que afecten a personas fuera del territorio nacional. ¿Con el código nuestro o con el código español? No, con el nuestro. Perfecto. Hay muchos casos conocidos y que la gente desconoce, y me gustaría descodificar una serie de términos junto a ustedes para que podamos entender bien el público pues nos pueda digerir. Por ejemplo, uno de los delitos que se cometen, de los más comunes, por ejemplo, es el ciberbullying. Sí, el ciberbullying es dentro de la clasificación que decíamos,
se le conoce como un delito réplica, porque de hecho el bullying es una conducta que se da usualmente entre los menores de edad, una actividad de acoso, persecución, humillación, que usualmente se da entre estudiantes en el marco de un escenario escolar. Cuando esa actividad es trasladada, entonces las redes que se le conoce como ciberbullying, en donde la actividad de persecución, asedio, hostigamiento, que se produce de un niño en contra del otro, en vez de producirse en el mundo físico, se produce entonces en el mundo digital. Y se auxilia de las nuevas tecnologías para su comisión. Será como un cambio de escenario, sustituyendo entonces lo que es la escuela, digamos, por una red social como Facebook, y utilizarla para el acecho, la persecución, la humillación de un niño en contra del otro. Entonces, a esa manifestación en la red del bullying es lo que se le conoce como ciberbullying. Ese es el término que se utiliza para referirse a ese. En todas las redes, por ejemplo, si se hace a nivel de WhatsApp, en un grupo cerrado de amigos, ¿también es ciberbullying? Sí, se puede considerar como ciberbullying, porque el concepto de ciberespacio es bastante amplio. Siempre y cuando que se utilice un dispositivo electrónico para generar algún tipo de conexión en la red, se estará entonces en el ciberespacio. Si nos encontramos en el ciberespacio y se produce lo que es el bullying, entonces cambiaría su denominación por ciberbullying. Entonces, si se utiliza un canal de chat como es WhatsApp, que se auxilia de las nuevas tecnologías precisamente para funcionar, entonces, al cometerse la conducta a través de esa vía, sí se configuraría como tal el ciberbullying. Excelente. Ciberstalking. Stalking. Este es el acoso como tal, pero el término en inglés es stalkear. Por eso es que usted escucha que muchos jóvenes manejan el término me stalkeaste. Una persona que vive molestando constantemente en el uso de mi perfil, verificando mi foto de perfil, mis comentarios, lo que estoy haciendo, qué movimiento tengo en las redes, y a través de esa molestia, de esa incomodidad, también comienzo a interactuar contigo. Tengo que hablarte, tengo que darte el like para que tú veas que yo te sigo. Esa molestia, ese asedio, se le conoce como ciberstalking, relacionado, como decía el compañero, con el uso de un dispositivo electrónico o una red social. Si no está vinculado a estos dos elementos, dispositivo electrónico o red social, ya no constituye un ciberdelito. Sería un delito común. Que de eso vamos a hablar, de esa diferencia. Sexting. El sexting es una figura muy interesante dentro de lo que es el ciberespacio, y de hecho es una conducta bastante habitual. De forma llana, el sexting es el intercambio, digamos, de información íntima, fotos y videos que tienen cierto contenido privado, hasta podríamos decir cierto contenido erótico entre dos personas, y que se utilice algún canal de mensajería instantánea para su intercambio. Sin afectar a un tercero, afectando a un tercero. Sí, lo interesante de la conducta es que mientras eso se da, en principio el sexting en muchos países no se considera un delito. Tiene que haberse entonces un elemento muy particular para que así pueda considerarse como un delito. Y es que aquel que recibe, ¿verdad?, la información en esos canales de chat, en esa privacidad y en ese espectro de confianza, cuando él decide hacer pública esa información en ese punto en particular, es que entonces la actividad de sexting pasa a convertirse entonces en un delito. Cuando el que recibe la información privada, fotos o videos, decide publicarlo, obviamente sin la autorización de quien envía la información, en ese punto en particular, es que esa actividad de sexting, que es bastante común, se convierte en un delito para los fines de lo que son los ciberdelitos en sentido general. Es decir, si no cuenta con la anuencia, pero si cuenta con la anuencia. No hay conducta. No hay conducta. Esa es la particularidad. Sí. Por eso hay otros países que no lo califican como una conducta criminal, porque como es un acto consensuado entre las partes, lo que va a distorsionar el acuerdo que ya ellos han firmado, o más bien que han conculcado, es el término romper esa voluntad, salirse de la voluntad. Sí. Usted me dice, mira, tengo una novia que ella y yo hablamos por las redes. Y en las redes, como ella vive fuera, no podemos tener contacto físico. Lo hacemos por las redes. Pero ese contacto que tenemos, yo violo esa privacidad, invado a otra red social, llevo ese contenido a esa red social y publico esas imágenes. Ya inmediatamente hay una conducta criminal.
Y es exactamente ese punto que refería a Arturo, violación de la privacidad. Exacto. O sea, hay que entender que cada delito, independientemente de la materia, procura proteger un bien jurídico o procura tutelar un bien jurídico. Entonces, en este caso, el sexting procura proteger lo que es la privacidad como bien jurídico. O la intimidad. Y la intimidad. Entonces, cuando se produce la publicación del contenido sin la autorización de quien lo envía, se está violando tajantemente su privacidad. Y se está violando tajantemente la privacidad y su intimidad en sentido general. Entonces, ahí que se configura específicamente la infracción. Y se afecta también la dignidad. La dignidad de la persona. Sí. Exactamente. La ciberviolencia de género. Esta terminología, incluso para nosotros, fue nueva cuando estábamos cursando la maestría en ciberseguridad, porque entendíamos, igual que la mayoría, que la ciberviolencia era esa violencia, o más bien la violencia de género, era la violencia típica que veíamos, la que se daba en el interior del hogar, violencia física, psicológica y hasta sexual, y que obligatoriamente tenía que darse dentro del seno del hogar sin el uso de otras herramientas. Ahora, ¿qué ha pasado? No podríamos nosotros dejar de conocer que todo el mundo está hiperconectado, todo el mundo tiene un aparato electrónico, todo el mundo depende de la tecnología. Es por esa dependencia al ciberespacio que surge esta terminología, porque ahora el fenómeno radica en que la pareja le indica a su otra pareja que no puede chatear con X o con Y. Borra a fulano, que no quiero que hables con él. No quiero que sigas a fulana porque tú con ella te compartes muchas cosas por las redes. No quiero que fulano te siga, bórralo, quítalo. O no quiero que entres a tal chat, porque si entras a ese chat, ustedes lo que se juntan es para hacer X o Y cosas. O más bien, seguiste a fulano, yo te estoy dando seguimiento también. O se utilizan herramientas electrónicas, como se llaman, podríamos darle un keylogger. Un keylogger es una aplicación que se instala en un dispositivo con la finalidad de yo saber lo que usted testea. Yo voy a manejar su teclado a través de una aplicación y toda esa información me llegará a mi dispositivo y yo veo todo lo que usted hace, sin mover un dedo. Estamos muy avanzados. Claro que sí. Sí. El nivel de intromisión. Sí, solamente con esa particularidad yo sé que usted hace, pero también tengo otros dispositivos que lo dice la misma red de WhatsApp o de Facebook, que yo puedo instalarle a usted un espía y saber dónde usted se encuentra ahora mismo por un geolocalizador, para yo darle seguimiento. Sin ponerle la mano al aparato. Sin ponerle la mano al aparato. Eso solamente instalar la aplicación. Yo le digo, préstame, que es lo que hace el abusador, el que violenta a la pareja. Préstame el teléfono para pasarte una cuenta. Le instalo el keylogger o le instalo esa aplicación y ya yo sé dónde está o qué está haciendo. O hago una réplica de su dispositivo al mío y les robo esos datos. Estamos avanzados a nivel de intromisión. Sí, muy avanzado. Si nos hubiésemos puesto a descubrir algunas otras cosas, por ejemplo, quizás hubiésemos avanzado. Sí, hubiésemos avanzado más. No, y muchas veces, otro de los métodos que se utilizan, que no mencionaba Arturo, que lo hicimos incluso en una de las clases, que se puede acceder a páginas gratuitas que existen en Internet, en los cuales se puede crear ciertos enlaces que se pueden enviar por WhatsApp. Y esos enlaces me revelan tu ubicación. O sea, por ejemplo, en el caso suyo, yo puedo crear un enlace hasta con una publicación de su propio programa, que lo más seguro es que usted lo va a ver porque es su propio programa de televisión. Y cuando usted pinche el enlace, ciertamente va a acceder al sitio web que le sugiere el enlace, pero automáticamente el sitio web desde el cual yo creé el enlace me permitirá saber dónde usted se encuentra. También esas herramientas pueden utilizarse en el marco de la ciberviolencia para lo que se denomina cibercontrol. Mantener siempre a la pareja controlada, asediada a través de la red. ¿Está tipificado como delito o no el hecho de la invasión a la privacidad? ¿Verdad? En este país sí. En este país sí. Y cuando las grandes empresas, incluyendo los bancos comerciales, hacen uso de nuestros datos, ¿no está tipificado como delito? Hay una particularidad en esa situación. Mire, cuando usted va, para poner un ejemplo, a Claro, a un nombre, o a una compañía, para no dar datos, para no exacto, usted firma un contrato
y usted le dice a la compañía que acepta los términos y condiciones. Ese compendio extenso que le ponen en las redes, que usted no lee, porque nadie lo lee, y decimos, sí, acepto ya para salir de eso. Y hay unas cláusulas que dicen, tu información va a ser replicada por esta organización y la vamos a vender. ¿Usted acepta? Sí. Le vamos a enviar contenido, aunque sea invasivo, porque usted dijo que aceptó. Sí, yo acepto. Pero esas normas son violatorias a nuestro ordenamiento jurídico y Proconsumidor debe de verificar esos formularios. Hay otra particularidad. Ajá. Sería violatorio si estuviese estrictamente tipificado que las empresas no pueden vender mi información, pero eso no está prohibido. No, porque, escúchame, tú no estás aquí, ustedes no están aquí. Está bien. Ustedes saben quiénes son los que hacen la ley a ellos, pero ellos no están aquí. Pero también hay otro fenómeno que me parece que, o sea, verlo solamente desde el punto de vista local con relación a las empresas acá en República Dominicana sería como subestimar el fenómeno. Hay una figura que se llama ciberinteligencia, que nosotros la estudiamos en el marco de la maestría, en donde nos explicaban sobre estos temas que son bastante interesantes. Mire, cada vez que alguien se conecta en la red, de alguna forma u la otra deja un pequeño rastro de información. O sea, cuando nosotros accedemos a una página de YouTube, cuando accedemos a Facebook, le damos me gusta a muchísimas cosas en las redes sociales, cuando contratamos servicios, y en Google sentido general, como decía Arturo, cada vez que uno contrata un servicio en la red, hay una serie de términos y condiciones que rápidamente uno lo pasa y le da aceptar, y automáticamente para uno poder acceder al servicio. Ahora, esa información que la gente deja a través de las aplicaciones que utiliza en la red puede ser recogida y analizada. Y de hecho podemos ser perfilados, o sea, se puede saber cuáles son sus redes sociales, que si usted es soltero, casado, cuáles cosas a usted le gustan. Y hay empresas en el ciberespacio que se dedican a la recolección de esa información y a venderla a compañías. Y es porque es posible que la información que nosotros dejamos en la red sea recogida precisamente por los términos y condiciones que nosotros firmamos al momento de acceder a algún tipo de servicio. De ahí que frecuentemente la gente dice, estaba hablando de Puma y de repente me sale una publicidad de Puma. Estaba hablando de una cosa y de repente me llega un correo electrónico ofreciendo una publicidad de ese tipo. ¿Cómo saben que a mí me gusta ese tipo de cosas y que me llega publicidad sobre ese tema en particular? Y es por eso. Frecuentemente se está recogiendo la información que nosotros dejamos en la red. Y empresas de todo el mundo pueden comprar esa información o te la pueden vender, porque es más fácil, ¿verdad?, enviarle publicidad a 5 millones de consumidores que están perfilados previamente, que tienen inclinación hacia tu producto, a enviárselo a 5 millones de consumidores que tú no sabes cuál se va a interesar. Pero eso es un negocio lucrativo que se utilice la ciberinteligencia para captar esta información, vendérsela a las compañías que venden algún bien o servicio y que utilizan la red como plataforma para poderlo facilitar a las personas en sentido general. El día pasado voy yo conversando con un compañero. Digo, cuando yo cambie este vehículo, voy a cambiar este vehículo, pero no me gustan las marcas convencionales que nosotros conocemos, sino que me interesaría una marca que sea buena, como la hay en otros países, que son marcas muy buenas, sustentadas por esas mismas tradicionales, pero que no tienen el costo que le imponen al precio de la marca en nuestro país. No te daron 5 minutos cuando a mí, yo tengo una invasión de publicidad de vehículos chinos y japoneses que ustedes no se pueden imaginar de esa conversación, a partir de esa conversación. Eso sucede, eso es ciberinteligencia. Se utiliza para identificar posibles captar clientes con relación a un producto, pero también se utiliza, pero eso, a ese punto iba, pero también muchos la utilizan precisamente para facilitar los crímenes y delitos de alta tecnología. Sí, sobre todo la parte bancaria. ¿Se presentan muchos casos a nivel de violaciones? Mire, el problema aquí con la parte bancaria está en la misma limitación que la norma de la Superintendencia de Bancos para hablar estrictamente del tema bancario ha formulado. Sí. Porque le pone una serie de trabas al usuario y de canales que no puede transitar el usuario a los fines de que la investigación no se pueda realizar de manera oportuna. Mire, para poner un caso. A usted le roban su información bancaria y le sustraen el dinero de su tarjeta de crédito.
Para usted poder ir a fiscalía y realizar algún movimiento de la acción, usted tendría estrictamente que dirigirse al banco para solicitar información de su producto. Información que el banco no le aporta. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no ha puesto la denuncia. Usted pone la denuncia y vuelve al banco. Cuando vuelve al banco le dicen, no, tampoco le podemos dar la información, porque eso lo da superintendencia. Y en ese tiempo, Ya se ha perdido todo. Ahora, ¿qué ventaja tenemos? Como decía Kelvin, hay huellas digitales que no pueden borrarse. En el caso de un producto financiero, superintendencia tendrá toda la conectividad que ese producto financiero ha ubicado. Ahora, para acceder a ese dato, el fiscal tiene que hacer una serie de actividades que requieren tiempo. Una de ellas es ubicar primero qué producto voy a intervenir, remitir la información a superintendencia y superintendencia con un informe detallado, levantar esa información que dura meses. Puede tardar hasta 6 meses para poner un tema pequeño, corto. Pero hay veces que dura años. Porque si la persona tiene mucha actividad financiera, así mismo será la ubicación de datos. Entonces, ¿qué creo como relevante? Que se adapte desde el punto de la protección al usuario alguna serie de procedimientos o de actividad, ya puede ser a través de la misma superintendencia, con la finalidad de que el usuario pudiese conocer desde el ámbito de la hiperconectividad cómo su información resulta vulnerable. ¿Por qué? Porque los bancos nos dicen a nosotros, usted tiene una tarjeta código. Sin esa tarjeta código usted no puede realizar ninguna transacción. Si lo llamamos del banco, usted puede facilitar la tarjeta código. Entonces, ¿cuál es la actividad que realiza el ciberdelincuente? Yo lo llamo y le digo, somos del Banco de Reservas. Usted no va a certificar que es del Banco de Reservas o de un banco X. Le estamos llamando porque su tarjeta código tuvo un movimiento y necesitamos que usted la valide. Están llamando del banco, usted va a validar su información porque si no, usted no va a cobrar. Deme su primer código. Yo le doy el primer código. Inválido. Deme el segundo. Inválido. La persona, por el estrés, no va a asumir que él está dando información sensible. Él lo que quiere es salir de su problema. Le voy a facilitar los 36 códigos de la tarjeta y van a acceder a mi información financiera. Entonces, ¿qué creo adecuado? Que los bancos comiencen a realizar actividad de análisis o enseñanza del usuario a los fines de que el usuario genere esa conciencia de que los productos financieros son delicados y que la actividad o la información que se maneja a través de esos productos o plataformas también es delicada. ¿por qué la vulnerabilidad con la tarjeta supera? Bueno, no podría hablarle estrictamente del sistema de ellos, porque tendría que conocer su sistema, pero el punto de la vulnerabilidad refiere a que no existe un comando de información directa, para ponerlo más fácil. No hay una persona que pudiese identificarse como responsable del producto. Ejemplo, mis tarjetas de crédito son mías y solamente yo accedo a ellas. Pero esta tarjeta yo con la cédula puedo acceder desde cualquier dispositivo sin utilizar el plástico. Eso genera vulnerabilidad. La cédula de cualquiera. Eso genera vulnerabilidad porque mis datos están publicados donde quiera. Ahora mismo usted accede a la página de la Procuraduría, que tenemos un carnet que tiene un código de barra y va a decir mi número de cédula cuando usted accede. Ya independientemente, si yo tengo una superate, usted va a acceder a mis datos. Eso genera vulnerabilidad, porque el punto fundamental para accesar al producto es mi cédula. Y eso se publica en cualquier banco de datos. De orden público, donde quiera. En cualquier banco de datos. También hay una parte en todo ese tema que tiene un poco que ver con la responsabilidad de los mismos usuarios. Exacto. Porque también hay muchas técnicas que se utilizan hoy en día a nivel del ciberespacio para poder captar tu información financiera. Tenemos, por ejemplo, el tradicional delito de phishing, o sea, que tiene que ver un poco con la ciberinteligencia, la ingeniería social. Luego de que una persona te perfila, consigue tu correo electrónico, tu nombre, puede identificar cuáles productos financieros tú utilizas y sabe que tú tienes, por ejemplo, tarjetas de crédito, de débito del Banco de Reservas,
puede enviarte un enlace hasta diciendo que alguien intentó acceder de manera remota a tu net banking, para poner un ejemplo, o que tu contraseña está muy vieja y tiene que ser entonces modificada la contraseña, y tú accedes a ese enlace que te crea o te remite a una página web igualita a la del Banco de Reservas, para poner un ejemplo del Banco de Reservas, ¿verdad? Y tú colocas tu nombre de usuario, colocas tu contraseña y siempre te va a dar error. En algún momento el mismo enlace puede redireccionarte a lo que es la página correcta de reservas y tú volver a colocar, si tú date cuenta en un pestañeo en un segundo, puedes redireccionarte y tú colocar otra vez tu número de usuario, tu contraseña y entrar entonces a la plataforma de reserva. Pero ya en la página fantasma anterior tú has colocado tu nombre de usuario, tú has colocado tu contraseña y ya eso permite que el que, ¿verdad?, diseñó esta página fantasma pueda conocer cuál es tu usuario con relación a ese banco y poder así entonces hacer diferentes transacciones y transferencias. También hay personas que tienen el hábito de hacerle fotos a su tarjeta código, tenerla en su teléfono. Especialmente los teléfonos Android suelen sincronizarse con tu galería de fotos, subir copia de la foto que tú haces a la aplicación de Google Fotos. Y si alguien tiene consigue en la red tu correo electrónico, logra entrar a ese correo electrónico y encuentre entonces la galería de fotos, una foto de tu tarjeta código, y desde ese correo electrónico puede acceder también a tu usuario del banco, pudiera hacer un sinnúmero de transacciones y transferencias. También hay, como decía Arturo, me parece a mí que estos temas, ya los bancos tienen que asumir como política, como prevención, la concientización a la gente de que esto está pasando, o sea, que esto no es ciencia ficción, de que esto pasa todos los días para que las personas puedan identificar cuando un correo proviene realmente de su banco, y es un tema a veces sencillo, me ha pasado a mí incluso. Yo tengo productos en el VHD, me han llegado correos en el VHD diciéndome a mí que mi usuario ha sufrido alguna alteración o que mi contraseña tiene que ser modificada. Primero, no tengo productos en el VHD. Lo segundo es que son sitios o empresas como los bancos tienen dominios con relación a los correos. Por ejemplo, uno diría que un correo del Banco de Reserva diría servicio al cliente @banreservas.com.do, es lo más que puede decir. Si me llega un correo de Banreserva indicándome que tengo que modificar mi contraseña y que lo envíe es juanperez@gmail.com, obviamente sé que no es un correo que viene de Reserva, aunque contenga esa interfaz. Pero fijarse en esa sutileza, que cada persona, cada vez que le llega un correo electrónico, se fije quién es ese remitente en ese correo electrónico. Solo alguien con un poco de conocimiento en ciberseguridad o consciente de lo que está pasando pudiera hacerlo. Pero eso es una política importante que tienen que asumir los bancos y que debería ser un tema impositivo. Es la concientización con relación a ese fenómeno en particular, para que la gente mínimamente, por lo menos con información, la información por lo menos, sea un mecanismo de protección al momento de revisar cada correo al cual se accede y cada enlace que se accede cuando se lo envía entonces un banco. Que por eso yo siempre insistía desde el 4%, que no solo es el Estado que debe poner el 4% en educación, sino que todas las instituciones deben ponerlo. Los bancos comerciales, en vez de estar anunciando su gran crecimiento, ¿verdad?, debiesen tener un capítulo precisamente para educar a sus propios... educación financiera. Una educación financiera en todos los órdenes, pero sobre todo en esta parte para evitar el delito de la alta tecnología, que es tan común y que ocasiona muchas pérdidas. Y de hecho, seguro a tú le ha pasado muchísimo, él que tiene más experiencia que yo en esos temas, trabajando directamente estos crímenes. El usuario siempre se queda en esa nebulosa, entre que el banco dice, bueno, hay que ver dónde usted expuso su información. O sea, porque usualmente los bancos suelen acudir al argumento de que quizás usted pinchó un enlace que era incorrecto, por eso accedieron a su net banking y desde su net banking fue que se produjo la transacción y usted quizás tiene una fotografía o le facilitó su tarjeta código a quien no tenía. O sea, intentan delegar responsabilidad en el usuario. O sea, el banco nunca... En la víctima. En la víctima. Pero entonces el usuario se queda entonces en esta nebulosa entre, bueno, yo no sabía, me mandaron un enlace del banco, yo entré, me llamaron del banco, como dice Arturo, me pidieron información. O sea, el banco quizás nunca le dijo, este es el número oficial desde el cual siempre te pueden llamar. Si te llaman desde otro número más seguro es que no es un representante del banco. O estas son las políticas para que tú puedas identificar correctamente un representante de nuestro banco cuando te llamen. O estos son las direcciones de correo electrónico
de las cuales te pueden a ti llegar algún tipo de publicidad o información o algún tipo de solicitud de información, o si los bancos siquiera solicitan información por correo electrónico. O sea, ese tipo de políticas con relación a los procedimientos que adoptan los bancos, hay que informarse a los usuarios para que inmediatamente tengan contacto con unas de esas actividades, puedan saber si ciertamente es algo que proviene o no del banco directamente, o si es alguien intentando captar su información para fines de alguna forma u otra sustraer sus fondos. Me parece también que los bancos tienen mucha responsabilidad en la parte de la prevención en cuanto a eso. Porque quizás el Banco de Reserva se maneja de una manera, el BHD de otro, y el Scotiabank de una forma diferente. Entonces, esas políticas que manejan cada banco con relación a cuáles canales o cuáles informaciones ellos le solicitan a las personas a través de las vías de comunicación, tienen que indicárselas a los usuarios para que de alguna forma u otra puedan protegerse ellos mismos ante los ataques que se les realicen. Eso es una tarea que debe asumir la superintendencia de banco, de mantener esa vigilancia de la educación financiera que deben aportar los bancos a sus clientes. No sé si ustedes conocen un producto que tiene la superintendencia que se llama ProUsuario. Sí, ProUsuario. ProUsuario es una herramienta que viene a enfrentar ese tipo de diatriba. Ahora, ¿qué pasa? Está muy limitado, porque ProUsuario única y exclusivamente me indica qué producto financiero yo tengo y cómo va el manejo del producto financiero. No me indica cómo yo voy a manejar la información con el banco o cómo voy a manejar la información de mi producto financiero. Entonces, esa limitante que tiene el usuario de educación es lo que refiere a este tipo de problemas, porque verificamos, para poner un ejemplo, el tema del uso de bandas magnéticas en los cajeros automáticos. La parte física del cajero no la domino yo como usuario, la domina el banco porque es un bien que está dentro del equipo financiero. ¿Qué me dice el banco? Tienen un letrero incluso en el cajero. Verifique antes de meter su tarjeta que no tenga nada plástico, porque usted es el que resguarda esa actividad, porque usted es el dueño de la infraestructura. Pero delegan, como dice Kelvin, la actividad en el usuario. Usted metió la tarjeta por no verificar, problema suyo. Queriendo despojarse de su de la responsabilidad de mantener resguardado los intereses de sus clientes, con la garantía de que no sean alterados en sus equipos. Es que la infraestructura la va a manejar estrictamente el aparato financiero. Claro que sí. En días pasados, es un tiempito que ya no escucho, pero sí había una red que se encargaba de hacer llamadas a hombres, de mujeres muy elegantes. El hombre terminaba pues cediéndose. Y pues causó grandes estragos a muchos empresarios en el país. Mire, eso es una actividad vinculada al sexting, como decíamos anterior, por una red social masiva para citas. Yo puedo conculcar con alguien, incluso puede ser por Facebook, no tiene que ser estrictamente en una red social para citas. Y una persona protuberante, una muchacha joven, me escribe, y es la limitante que yo siempre le indico a las personas que me toca referirle el tema cuando doy alguna capacitación. ¿Cómo usted piensa en su sano juicio que Romeo le va a escribir a usted para decirle a usted que quiere tener actividad sexual con usted? Sí. Inmediatamente, usted teniendo dos dedos de frente, usted va a decir, no, espérate, Romeo no me va a escribir. O no Romeo, porque Romeo es dominicano. Chris Evans, un actor de la película Avengers, le va a escribir a usted, mire, yo quiero tener actividad sexual con usted, pero le escribe con faltas ortográficas y le escribe en español, una persona que es sajona, que es estadounidense, que no va a hablar español. Y él habla un español fluido, mejor que cualquiera. Usted cede a esa actividad, hace intercambio de actividad o contenido delicado y esa persona lo comienza a ciberstalkear. El sexting, el stalking y el bullying tienen una conectividad. Lo único que va a romper esta capacidad de conectividad es que el bullying va a irse relacionado estrictamente al tema escolar con adolescentes. Inmediatamente no exista un adolescente de por medio en esa actividad, el bullying sale. Pero el stalking y el sexting van a estar siempre hiperconectados. Porque del sexting
voy a pasar otra actividad que es el stalking. Te voy a molestar. Te voy a decir que si no me pagas, te voy a seguir acosando. Hasta que la víctima toma otras medidas que incluso son lamentables. Y eso es lo que tenemos que evitar. Sí, y a propósito de ese fenómeno, al que suele ser subestimado, es muy común. De hecho, es uno de los ciberdelitos más comunes que se cometen acá en República Dominicana. Exacto. Y nos lleva lleva muchas veces a una situación de chantaje, de acoso, como hace referencia Arturo, y a una infracción que se le denomina también como extorsión, que la extorsión, cuando es de tipo sexual y se comete por las redes sociales, se le conoce también como sextorsión, que básicamente es cuando la persona te solicita que a cambio de no publicar la información íntima que ha captado sobre ti a través del sexting, tiene que ceder algún tipo de beneficio económico o seguir con la actividad, o sea, enviando más contenido íntimo. Y como hacía referencia Arturo, hay muchos casos en donde eso termina muchas veces hasta en suicidio. Porque imagínense, usted mencionaba, me parece que así lo decía, que este fenómeno afectó mucho a empresarios de acá de República Dominicana. Imagínense un empresario exitoso que, como dice Arturo, bajo la ingenuidad de que un actor o una persona común y corriente le envía una solicitud a través de Facebook o a través de Instagram, empiezan una relación, una comunicación entre ellos, empiezan a compartir contenido íntimo, o sea, compromete su privacidad, empieza a ser extorsionado, un hombre, una persona, hombre, mujer, casado, con hijos, con una profesión, una imagen social, conocido, y que lamentablemente en el marco de la intimidad lo hayan grabado, haciendo cosas que comprometan todo eso. Es una persona que cedería ante cualquier tipo de extorsión, y si no estaría dispuesto a ceder ante la extorsión, preferiría en muchas ocasiones quitarse la vida a enfrentar la vergüenza pública que eso significaría. Por eso decimos que es una infracción que es subestimada, porque realmente los estragos a nivel emocional, a nivel psicológico de la sextorsión son bastante grandes. Nosotros analizamos un caso en el marco de la maestría, que es el caso de Amanda Todd, que fue un caso muy famoso a nivel internacional. Una joven que primero empezó con una conducta de ciberbullying, luego ciberacoso, ciberstalking, luego siguió una conducta de sexting, sextorsión, hasta que finalmente la joven se mudó a diferentes estados y terminó acabando con su vida. Incluso un caso reciente en los Estados Unidos de un joven, Jordan DeMaine, se llama, que el año pasado terminó suicidándose producto de una conducta, de una relación de sexting, un sexting que empezó con una persona que no conocía, y eventualmente empezó a ser extorsionado y finalmente no pudo pagar lo que le pedían. Era un joven prometedor, atleta, que tenía una carrera brillante o un futuro brillante, y él entendía que esto podía destruir toda su vida y prefirió entonces acabar con su vida. Pasa mucho en los jóvenes que tomen esta decisión de manera particular. Es muy común, o sea, que esto pase. Y hay formas muchas veces sutiles en cómo uno protegerse con relación a eso. Yo diría que la principal sería no relacionarse con personas que uno no conoce a través de las redes sociales. Hay perfiles que tú ves que son recién creados, que una persona con 32, 33 años, que dice que su perfil de Facebook fue creado hace 6 meses o en el 2022, que tiene 4 o 5 amigos y que son hombres, y que de hecho cuando tú ves la fotografía te das cuenta de que la fotografía del perfil no se corresponde con el resto del contenido, y tú ves que son personas diferentes y son fotografías llamativas. Pero hay otros que son más peligrosos aún, hay otros que te perfilan y crean perfiles para llamarte la atención específicamente a ti o a un grupo particular de hombres, con la intención de entre ellos poder captar alguna especie de víctima. O sea, esta conducta de extorsión va desde pequeñas manifestaciones, digamos, aleatorias, en donde alguien crea perfiles para ver a quién pesco, a quién capto, hasta ejercicio de ciberinteligencia, en donde se perfila a un grupo de personas, se crean perfiles en las redes sociales para ese grupo en particular de personas, como pasa en el caso de los empresarios, pero previamente ellos captan tu información, a qué te dedicas, dónde vives, cuáles son tus amigos, cuáles son las personas de tu entorno, cuáles son tus colaboradores, tus empleados, quiénes son tus hijos. Identifican todo ese tipo de información, y cuando captan el contenido íntimo te dicen: mira, si no me depositas $100,000 esta noche, esto va para tu esposa. Aquí tengo el correo, el número telefónico de tu esposa, y tengo también el número de teléfono de su madre. O si no, también tengo a tu hijo en una red social, tengo a tu jefe, tengo un compañero de trabajo. Entonces,
bombardean a las personas con ese tipo de presión, segundo tras segundo, que muchas veces la única solución para que no tiene el dinero es llegar específicamente al suicidio. Es una conducta subestimada, la extorsión. Muchos dicen que el que cae en eso es problema suyo, pero no, realmente no. Y lo preocupante de esa conducta es que hay organizaciones criminales complejas que se dedican a eso, o sea, que se lucran de eso y que muchas veces llega a ser tan lucrativo como hasta el narcotráfico. O sea, que es una infracción que es bastante delicada y complicada y muy común, aunque muchas veces la gente quiera verlo con cierta normalidad o subestimar sus consecuencias a nivel económico, a nivel familiar, laboral, social y psicológico en las personas en sentido general. Esa que se descubrió, una que se descubrió esa vez, estaba en África. Sí. ¿Existen paraísos? No estrictamente paraísos. El problema del ciberespacio es que yo puedo cambiar la dirección que estoy utilizando. Yo puedo desde aquí, desde República Dominicana, para ubicarle una app que se utiliza, y yo puedo cambiar o redireccionar mi ubicación a otro espacio con una VPN. Una VPN es un algoritmo que me sirve para cambiar el router o el IP que va a identificar el aparato que me está conectando. Y yo puedo ahora mismo con esa VPN decir que estoy en Alemania. Y nadie lo puede negar. Y peor aún, en ese mismo sentido, hay navegadores que lo hacen. Claro. Por ejemplo, tenemos el famoso navegador Tor, que La red Tor. Sí, la red Tor, ¿verdad? Que es una red de nodos, en donde tú sales por un nodo en esa red y accedes a diferentes de ellos hasta que finalmente por el nodo que sales es imposible que se puedan saber específicamente desde dónde tú te conectaste. Entonces es un navegador como el Chrome, con la única diferencia que, y esto para que la gente lo entienda, ¿verdad? No piense que esto es un navegador que se hizo para tú estar oculto en la red. Fue un navegador que se hizo para protegerte en la red, pero han encontrado la manera de utilizarlo para cometer crímenes y delitos en la red. Porque es muy fácil tú montarte en ese navegador Tor, que es completamente gratuito, tú descargarlo, realizar actividades por la red, y cuando intenten saber desde dónde se produjo la actividad, entre todos los nodos que fueron utilizados para que tú puedas salir finalmente al ciberespacio, no te van a poder encontrar ni saber específicamente de cuál de todos de ellos es que salió tu dirección IP. Y si no es posible localizar la dirección IP, que es la más común, ¿cómo perseguir ese delito? Bueno, independientemente no podamos ubicar la dirección IP, hay otros métodos. Puede ser la localización del aparato, del dispositivo, pero es muy complejo. No es una situación, no es una actividad de un día para otro. Sí. La forma que tenemos es concientizar al usuario, que es un proceso largo, toma tiempo, claro, toma tiempo, y la misma situación de la misma actividad continua que tenga el usuario en la red va a perjudicarnos también a nosotros ubicar su dato, porque si él tiene hiperconectividad, tenemos que ubicar muchos espacios. También un método que se puede utilizar, que al final las personas cometen crímenes o delitos por una o dos razones. Lo hacen por un tema pasional, lo hacen para conseguir algún tipo de beneficio económico. Estas estructuras, que muchas veces son complejas, organizadas, otras no son tan organizadas, que se dedican a cometer estos delitos, procuran un tipo de beneficio económico. Se utiliza, por ejemplo, mucho el Bitcoin actualmente en la red. El Bitcoin también, que es una moneda que nació para poder comprar bienes y servicios en el ciberespacio, no nació para que se utilice para el crimen. Bueno, ya se utiliza para ese tipo de cosas. Entonces, la ventaja del Bitcoin es que sus transacciones son públicas, sus transacciones son transparentes, pareciera como una excepción al secreto bancario. Y podamos ver qué transacciones se están haciendo con las wallets que se utilizan para guardar las direcciones de los bitcoins, y en algún momento ese dinero entrará al sistema financiero en el mundo físico. Cuando entra al sistema financiero en el mundo físico, es posible seguir su rastro del dinero, porque el dinero siempre va a dar un rastro, que puede llevarte eventualmente hacia una persona. O sea, si tenemos información de que alguien pagó un bitcoin, 2 bitcoins por un atentado a una libreta, y que esa libreta, esos bitcoins fueron transferidos a una cuenta, digamos, en los Estados Unidos, y que ese dinero fue retirado, una persona física lo retiró. O sea, captamos a esa persona física y un rastreo al inverso, pudiera entonces identificarse quién estaba entonces detrás de esta libreta. O sea, hay diferentes herramientas. Luego, como decía, hacía referencia a Arturo, es un proceso complejo,
Porque tú estás buscando a alguien en una realidad diferente, o sea, porque es importante que se entienda que el ciberespacio es una realidad distinta al mundo físico, y tú estás buscando a alguien básicamente en una realidad paralela. Y por eso toma su tiempo ubicar los pequeños rastros en Internet, pero al final siempre existen mecanismos por los que se pueden utilizar para ubicar a los responsables. ¿Cuál es la necesidad de llamarle ciberdelito? ¿Por qué subrayar el medio de la comisión del hecho por encima del hecho mismo? Bueno, está el punto de que el ciberespacio no es físico, no es algo tangible. Para yo poder cualificar o para poder perseguir, tengo que ubicar qué forma me va a dar esa facilidad de ubicación de la conducta. La única forma que tenemos es el medio por el cual se realiza, y es a través de una red, la red de Internet. Por eso viene el término ciber. Pero esto no es algo medalaganario, es por la Convención de Budapest en el año 2001, que los estados, al verificar la situación con la problemática del I2K, no sé si te recuerdas, claro, ese fenómeno en el transcurso del 99 al 2000, que el sistema financiero mayormente comienza a ubicar una serie de actividades que se realizaban a través de dispositivos electrónicos. Y no solamente en ese tiempo, estamos hablando de década de los 80, década del 70, donde personas ya aplicaban la técnica del phishing y del hackeo, pero no era algo muy sonoro porque todo el mundo no estaba hiperconectado ahora. ¿Qué ha pasado? Luego del año 2000, hay una masificación de la conectividad y de la demanda de conectividad del ser humano. No hay un ser humano que no tenga 3 celulares a su cargo. La flota, el teléfono personal y el de hablar con los amigos. Oiga, ¿cómo es que tenemos los teléfonos? Sí, sí. Y la tablet. Pero tenemos una computadora que es para la universidad, una que es para hacer tarea, otra para ver Netflix y la otra que es personal. Yo tengo 3. O sea, ya hay varios aparatos electrónicos que requieren una actividad en específico que me permite realizar dicha actividad. Es en virtud a toda esta conectividad que la forma que tiene el legislador de tipificar la conducta es a través del medio, y por ende viene el término ciber. Y es un tema sumamente interesante, y es que, como hacía referencia a Arturo, este fenómeno es tan grande, este fenómeno de lo que es el ciberespacio, que ha permitido que la realidad se parte en dos. O sea, si hubiésemos conversado, o si conversáramos sobre la existencia de realidades alternas, le sonaría un concepto de ciencia ficción. Entendería que le estoy hablando de un libro, le estoy hablando de una película. De la película Trump. Sí, exacto. Pero realmente el ciberespacio ha adquirido tantas características y el fenómeno ha sido de tal impacto que hoy se habla de que es una realidad aparte, o sea, una realidad paralela, es un mundo digital, es un mundo paralelo al nuestro. E incluso con leyes propias que gobiernan lo que es el ciberespacio. En el mundo físico, y así lo que sabemos un poco de estos temas lo llamamos, lo separamos, mundo físico, mundo digital, mundo físico, ciberespacio. El mundo físico se rige por leyes muy características. Por ejemplo, está la territorialidad. Los territorios a nivel mundial están completamente separados. Las fronteras entre los países están definidas. Usted no encuentra eso en el ciberespacio. No hay fronteras. No hay un territorio que separe el otro. No hay un ciberespacio de República Dominicana, no hay un ciberespacio de Haití, no hay un ciberespacio de Canadá, no hay un ciberespacio de los Estados Unidos, es ciberespacio. Entonces la transnacionalidad, que es una de sus características, es un tema que no pasa acá. Nosotros necesitamos permisos, protocolos, reglas para acceder de un territorio a otro. Yo puedo acceder a una página web que se encuentre en Alemania con solamente un clic, y no me solicitan ningún tipo ni de pasaporte ni de permiso especial para poder acceder a ese sitio web. Entonces, eso ha permitido entender que el ciberespacio es una realidad distinta, paralela, diferente, que está gobernada por leyes que son diferentes e inversas a lo que es entonces el mundo físico. Por eso entonces se ha entendido que cuando el delito, ya sea réplica, que viene del mundo físico y se transporta al mundo digital y se conoce como un delito réplica, o ya sea que infracciones, como decía anteriormente, que solo son posibles a través del ciberespacio. Y les repito, le coloco el ejemplo, o le coloco un ejemplo diferente. Hablar de ransomware
en el mundo físico es imposible. Eso es un delito que solamente, eso es un tipo de conducta antijurídica que solamente es posible con el ciberespacio. O sea, el fenómeno del ciberespacio es tan grande que ha permitido la creación de crímenes y delitos que solo son posibles en el ciberespacio, que no son posibles en el mundo físico. Pero también ha llegado a optimizar conductas que no había forma que en el mundo físico se pudieran optimizar. Por ejemplo, la extorsión. La extorsión es una conducta que pertenece al mundo físico. Pero cuando la extorsión llegó al ciberespacio, el ciberespacio ha permitido que se desarrollen más formas de extorsión en la red de las que son posibles en el mundo físico. O sea, que ha llevado el delito a espacios, lo potencializó. Entonces, incluso el Tribunal Supremo Español reconoce la autonomía del ciberespacio. Es una sentencia muy interesante porque realmente en España nos llevan años luz en estos temas. De hecho, la maestría que hacíamos era con profesores directamente de allá. Hay una sentencia del 2022 donde ellos reconocen la autonomía del ciberespacio, donde España dice, no, es que el ciberespacio es un lugar aparte, es un mundo aparte. E incluso en esa sentencia, aquí somos dados a emitir orden de protección y alejamiento, donde a alguien se le prohíbe que se acerque a una persona o a un lugar determinado. Ellos discutían en la sentencia, ¿sería posible prohibirle a alguien como sanción penal el utilizar o volver a utilizar un lugar específico en el ciberespacio? Poner un ejemplo, la red social de Facebook. La red social de Facebook existe en el ciberespacio, es algo que pertenece al ciberespacio. ¿Sería posible sancionar a alguien que utilizó la red social de Facebook para cometer un delito, sancionarlo a que no vuelva a utilizar esa red social y que ese lugar del ciberespacio sea una provisión para su persona? O sea, así de avanzada están las discusiones con relación a la autonomía del ciberespacio. Por eso se apela a utilizar el término ciber antes de utilizar el término delito como una forma de describir estas conductas que suceden en el ciberespacio. Por eso es muy importante que la gente entienda, desde ahora vaya entendiendo las diferencias conceptuales y en cuanto a reglas que gobiernan tanto el mundo físico como el mundo digital, porque son dos lugares completamente diferentes, aunque el ciberespacio dependa de una existencia del mundo físico para existir, son realidades diferentes. Mira qué riqueza he tenido que escuchar de ahí, porque yo me refería, cuando te hacía la pregunta, sencillamente a lo que era el bullying y el acoso, para ponerte dos ejemplos, que es raro tú escuchar una persona que vaya a poner una querella por un bullying. Por bullying. Pero por ciberbullying sí. Sí, sí. Es decir, por la parte del ciber. Ahí sí. Es decir, te lo preguntaba porque cosas que pasan inadvertidas o que son parte de nuestra cultura. Por ejemplo, aquí tú decirle a una mujer, vamos, usted es muy elegante, que eso es común, ¿verdad? En España usted lo hace y es un acoso. O en Alemania es un acoso que usted está haciendo. Entonces, creo que las leyes deben de parecerse un poco a lo que son las culturas de los pueblos. En España es más grave, es agresión sexual. Agresión sexual. Sí, que la pena es mayor. Tuviéramos un grupo preso aquí con el camarógrafo mío. Hace rato. Cadena perpetua tuviera ese ya. Una gran parte de los dominicanos. El primero que voy me tranco soy yo. Digo, venga, tránqueme, no tengo nada que hacer. Entonces, nosotros habíamos advertido eso. Entonces, vemos que es precisamente por la potenciación y por la marca también que deja. Porque el bullying, cuando se hace, por ejemplo, entre personas, pasa como una chanza fácilmente. Pero cuando ya se implica, la red se multiplica y se potencializa. Sí, de hecho bastante. Y volvemos sobre el caso de Amanda Todd, porque es un caso muy interesante y interesante, vea, con relación al fenómeno, lamentable con relación a lo que tuvo que pasar, porque lo de Amanda Todd empezó como un bullying, o sea, ella empezó una actividad de sexting con unos compañeros de un colegio a los cuales ella se había mudado recientemente. Y para ella intentar encajar, entonces accedió a eso. Tomaron fotografías de ella y sus compañeros empezaron a burlarse, pero por la red. Eso llegó a tal punto de que esa joven se mudó en diferentes estados y esa conducta de ciberbullying la seguían de que era que ella iba. En todos los estados que ella iba, creaban una red social, publicaban otra vez la fotografía, se la enviaban a los compañeros de esa localidad que ella había adquirido y se generaba, aparte de bullying, una persecución, un acoso, un asedio. Y esa es la diferencia, que quizás una actividad de acoso, de bullying, en un colegio, en el mundo físico, digámoslo así, pueda quedar entre 4 o 5 compañeros de un aula. Pero una actividad de bullying a través de la red puede quedar en miles y hasta millones de personas que puedan ver
o que puedan presenciar y participar de esa actividad de bullying. En el mismo caso de Amanda, se veía en su red social muchísimos mensajes que le decían: tienes que morirte, deberías quitarte la vida. Que le indicaban esa parte. ¿Qué es lo que busca? No tienes razón para existir. Y al final, todo eso fue parte del bullying que le hicieron a ella, y terminó cediendo ante esa presión que muchísimos jóvenes de su edad ejercieron sobre ella a través de la red. O sea, es más peligroso el bullying cuando se comete desde el ciberespacio que cuando se comete en el mundo físico, porque es que la red permite masificar todo, absolutamente todo, de que algo que pase de 2 o 3 personas pueda tener un campo tan abierto en donde millones de personas puedan participar entonces de ese bullying, sin pensar en ese momento en la consecuencia que eso puede traer. Y ahí radica la diferencia en que si tuviéramos una legislación bastante clara con relación a eso, deberíamos entender incluso el ciberbullying como una forma agravada de bullying, con una pena incluso hasta mayor. Nuestra legislación y los organismos auxiliares de la ley, como es el caso de ustedes, ¿cuáles han sido los avances? Bueno, en cierto punto el adoctrinar al personal en el tema de la información es la parte que hemos asumido como un avance, porque ya todo el personal se está vinculando al manejo de estas tipologías. Ahora, dentro del grado de la legislación no hay tal avance. En esa parte todavía estamos en pañales, como diría un compañero. ¿Por qué? Porque hay una modificación, reposa en el Congreso, de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, que incluso entrarían esas tipologías que sí se están dando en la actualidad. Pero el Congreso todavía no está ni siquiera en estudio esa ley. ¿Qué pasa? Ya vamos a poner que en el año 2024 sí se modifica la ley, pero ya inmediatamente modifican la ley y entremos con nuevas tipologías, estaríamos atrasados. Porque como el ciberespacio no es físico y no es transnacional, o sea, no tiene una frontera, así mismo va avanzando el cibercrimen. ¿Sabía usted que la tercera parte de la economía mundial fue la ganancia que generó los ciberdelitos el año pasado, para ponerle un dato? Pero todo esto viene porque los gobiernos no adaptan a la velocidad que van los ciberdelincuentes su legislación. Y esa es la limitante que tienen todos los países. Uno de los problemas que estamos acarreando como sociedad en esta generación es precisamente que todas las decisiones son políticas, desgraciadamente. Y al ser decisiones políticas, muchas veces, o sobre todo aquí la generalidad, no están presentes las competencias, las capacidades. ¿Qué nos acredita a nosotros de que un legislador nuestro domine lo que es ese mundo? Bueno, 1, 2, 3. Para ponerle un nombre, mire, a nosotros nos dieron una asignatura, se llama Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Sí. Ese sistema de gestión requiere unas autoridades que están dentro de la organización. Ejemplo, para poner el caso de Telenor. Para él manejar el aparato electrónico, en este caso la cámara digital, tiene que haber unos controles que una persona resultaría responsable de ese manejo. Si esa persona no autoriza ese manejo y él, que sería su auxiliar, tiene que tener dominio y a la vez conciencia de lo que está manejando. Pero ¿qué pasa en los espacios? Tenemos servidores que entran a una computadora y lo primero es que comenzamos a ver Netflix desde la computadora. No sabiendo que tenemos información sensible, que estamos trabajando con casos sensibles y que esa información puede ser robada. Pero yo inmediatamente accedo desde la computadora de la oficina a mi cuenta de NetBanking y entro mi cuenta. Yo manejo mi cuenta por ahí y no me doy interés a que eso puede dejar un rastro y que una persona que maneja el sistema total puede incluso acceder a mi información. Desde el grado que le estoy indicando es porque no hay conciencia individual. Y la conciencia individual es la que va a generar la conciencia colectiva. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si no se le pone dominio desde el ámbito de las escuelas, el aparato formativo, desde el ámbito de la sociedad civil y de los organismos que están prestos a llamar a la conciencia colectiva,
vamos a seguir viendo otro tipo de ciberdelitos que se van a seguir replicando. Y sobre todo igual. régimen de consecuencias. Claro. Sí. Que uno de los problemas que tiene la humanidad es esos regímenes de consecuencias que son tan light, que son tan leves. La historia ha demostrado que hasta que no se quiebra el delincuente, no hay Ciertamente. forma de combatir el delito. Ciertamente. Y eso lo hemos visto en los grandes casos. Hay que quebrar primero al delincuente para tú poder enfrentar el delito que se ha cometido. Es decir, crear un cerco financiero. Sí, aunque en ese punto uno de los elementos principales, yo diría que para erradicar un problema hay que reconocer que lo tenemos. Ese es el primer, Eso es lo primero. ese es lo primero. Y yo creo que quizás estamos jugando un poquito con la cibercriminalidad y creyendo que es un fenómeno futuro, o que es algo que está pasando o que viene para el futuro, o que es algo de películas o algo que se le parezca, y es muy real. De hecho, cuando estábamos en la maestría, cada uno respectivamente presentaba proyectos de investigación y nos topábamos con datos que ponían a jugar los pelos de punta. En mi caso, a mí me tocó analizar muchos datos estadísticos y hacer muchas comparativas. Usted no creerá, y lo voy a decir, que organismos independientes de investigación determinaron que en República Dominicana hubieron 5.000 millones de intentos o ciberdelitos como tal que se produjeron en el año 2022. 5.000 millones. Quizás si juntamos la estadística que tiene la Procuraduría, la Policía y los diferentes organismos de investigación de cada República Dominicana, no tendrán 5.000 millones de delitos ordinarios que fueron reportados. Eso quiere decir que la incidencia de los delitos en el ciberespacio incluso ha logrado rebasar las estadísticas mismas que reportan el Estado Dominicano con relación a sus delitos tradicionales. O sea, el ciberespacio es un problema mayor. Tienen un problema mayor. Tienen un problema mucho más grande y es un problema que puede afectar las infraestructuras críticas de cada República Dominicana y colapsar básicamente un país. Así digamos, así de extenso puede ser entonces el problema. Entonces lo hemos subestimado, estamos dejando que avance, lo estamos dejando progresar, lo estamos dejando alimentarse, lo estamos dejando crecer, sabemos que los números están ahí y no estamos asumiendo por lo menos lo que dice Arturo, la concientización de ese problema. Y no se lo estamos contando a las personas no se están enterando y están siendo víctimas segundo con segundo de diferentes tipos de ciberdelitos y no se dan cuenta. Y eso sin contar las cifras inconscientes que pueden haber por ahí de gente que ha sido víctima de algún tipo de ciberdelito y aún no lo saben. O sea, entonces, lo primero diría yo que sería reconocer que tenemos este problema, tenemos un Centro Nacional de Ciberseguridad que maneja los estadísticos de acá de la República Dominicana en materia de ataques, publican parte de esas estadísticas, aunque de manera particular entiendo que lo que pasa es mucho más grande que lo que ellos reportan, y el asunto es ese, primero que el Estado sepa que tenemos un problema de ciberseguridad, no República Dominicana a nivel mundial, esto es un problema a nivel mundial, y que tenemos que empezar siendo conscientes de eso para asumir políticas que se transmitan desde el Estado, empezando a concientizar a todas las personas en sentido general de que esto existe, para que entonces de manera individual tomen medidas que puedan surtir efectos a nivel colectivo. Por eso es un problema que tenemos que saber que lo tenemos. Imagínense 5.000 millones de ciberdelitos que se reporten para República Dominicana, un país apenas con 10 y algo millones de habitantes que reportaba. 12 millones de habitantes. 12 millones de habitantes que reportaba. No sabemos contar. Exacto. Entonces imagínense que sobrepasa por mucho la población de acá y esos son los números que tenemos actualmente. El mundo tiene muchos problemas, pero lamentablemente la parte de los gobiernos, los países se están manejando con una visión rentista, con una visión empresarial, es decir, vemos como si fuera un flujo de caja, entrada y salida, manejando un presupuesto nacional, cada país. Pero la parte social, el componente social del Estado, ha quedado a un lado. Es decir, lo que provoca un mal que no le perjudique a las estructuras de poder, no son parte del centro de atención en el país. Faltó la llamada de este señor que confesó haber asesinado a Orlando Jorge Mera, para que el presidente se interesara en investigar quiénes permitieron la llamada. Pero los presos aquí viven llamando de todas las cárceles. ¿Es tan difícil bloquear la señal en las cárceles, la señal de internet? No es difícil, no es difícil. Lo que Procuraduría ha dicho de manera reiterada es que no tiene los recursos.
porque se requieren unos aparatos y los aparatos tienen un costo y ese costo tiene que venir bajo el esquema del presupuesto general del Estado. ¿Qué ha pasado? Y no es el tema en cuestión, pero ya que tocamos el punto, la Procuraduría recibe cada año menos que lo que el presupuesto eroga que le correspondería por ley. Entonces, ¿qué pasa? Tiene demandas de atención al usuario, que es mucha mayor. Achorvente. Pero aparte tiene personal que debe de darle logística para esa atención. Entonces, si no tenemos logística para la atención, también tenemos otro factor. Esos presos que tienen teléfono celular requieren alimento. Y el 40-50% del presupuesto de la Procuraduría se basa única y exclusivamente en alimentar a los privados de libertad. Simplemente. Que los precios aquí hay que poner a producir para que se mantengan. Bueno, si menciono lo que un presidente extranjero diría que yo soy radical, pero sí, no lo voy a mencionar. Sí, no lo vamos a aguantar. Déjelo ahí. Porque te hice esa pregunta porque son muchas las personas que viven recibiendo llamadas y es mucho el ciberdelito que se comete a través de esos privados de libertad que están ahí por la comisión de delitos. Sabemos el efecto multiplicador de esos ademanes que hay dentro de las cárceles y pues viven extorsionando y son parte de lo que es el cibercrimen en la República Dominicana y en el mundo, podríamos decirlo así. ¿Cuáles son las principales amenazas y debilidades que presenta la República Dominicana? En materia de ciberdelincuencia. En materia de ciberdelincuencia. Mire, uno de los principales retos es el punto, como le decía, de la masificación de servicios. No hay un control por parte del Indotel a las prestadoras de servicios de telecomunicaciones a los fines de poder diseñar herramientas que limiten la compra y venta de servicios a personas. Es solamente una renta, generar un insumo y generar una venta. Entonces, usándolo, es decir, los mismos requisitos que se usaban de cuando el teléfono solamente era para llamar. Exacto, pero ¿qué pasa? Mientras más líneas de comunicación yo abro, más complejo es asumir esa información, o sea, esa búsqueda de datos. Porque yo puedo decir que Wilson Gómez tiene 10 líneas telefónicas abiertas, pero ¿cuáles de esas 10 Wilson tiene activas? Puede ser una. Pero cuando yo le hago ingeniería social a usted para identificar si usted cometió un delito, tengo que investigar las 10 y pierdo tiempo. Pero cuando voy a la prestadora a pedir información, la prestadora no me la facilita. Pasa lo mismo que le decía del sistema bancario. Tengo que hacer toda una reingeniería a través de solicitud de órdenes judiciales, de que el juez asimile que eso es un problema, porque también tenemos otra particularidad, que tenemos actores del sistema que no están vinculados a la fenomenología de la cibercriminalidad. Esa fenomenología que va a vincular a los actores, muchos no la dominan. Entienden, como decía el compañero, que hablar de ciberdelitos aquí es hablar de la película Tron de Disney del 89, que usted pasaba una interfaz a otro espacio y usted se hacía parte de una realidad virtual y usted tenía un doble ahí. Y que eso solamente pasa en películas. No, hay una realidad que se le está escapando de las manos al Estado. Y esa realidad indica que mientras más servicios se vendan de telecomunicaciones, van a haber más espacios para cometer crímenes. Crímenes que no están siendo vigilados, no están siendo supervigilados, porque aquí en los semáforos usted encuentra personas sin ninguna calidad vendiéndoles chips telefónicos. Y hay una ley del año 2006 que prohíbe el uso de ese tipo de tecnología. Y todavía en el 2023 eso se está vendiendo. Pero ¿quién debe de enfrentar eso? ¿La autoridad persecutora, el Ministerio Público? No, para eso hay un ente rector, que es el Indotel. Si el ente regulador no toma cartas en el asunto, la persecución va a ser ineficaz. Y ahí es que radica el problema. Pero prácticamente en otros países la venta de esos chips son
estafetas autorizadas. Autorizadas y regladas con un código. Exacto. Para identificar a la persona que lo va a comprar, porque todo ese tipo de método, la IP, los códigos que tienen esos chips, es para poder identificar a quién va. Y así yo captar la información certera de quién lo tiene. Ahora, Exacto. si yo lo dejo abierto, si yo lo vendo con una cédula, y con esa cédula me abren 20, los 20 me van a quedar sueltos. Porque eso es una licencia prácticamente. Exactamente. Un ejemplo, en el caso de Apple. Apple no vende ningún dispositivo si la persona no está debidamente identificada. Porque lo que va a servir para Apple dar garantía es la identificación de la persona. De lo contrario, Apple no da garantías. Inclusive no tiene hasta su cuenta. Claro. Sí, vamos, la cuenta de iCloud que se utiliza. Y la misma garantía, tú tienes que tener una identificación cierta para que el teléfono tenga garantía de por vida. De lo contrario, no tiene garantía. Ellos mismos lo decodifican y lo apagan. La cooperación con otros países es común en la República Dominicana Sí. en materia cibernética. Con el mismo convenio de Budapest, todos los países firmantes van a tener una línea de cooperación. Para poner un ejemplo, el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso de Estados Unidos, el caso del mismo España, porque España no sirve como ente de formación por la misma prerrogativa que la Convención de Budapest le ha brindado al Estado Dominicano por ser firmante. Y esa interrelación no obliga a la República Dominicana a adecuar sus leyes. Es lo correcto. Sí. De hecho, por eso vino como nacimiento la ley 53-07. Todas las leyes de aquí siempre son por presiones internacionales. Por presión. No, porque hay leyes realmente que nacen de convenio. Por ejemplo, Sí, precisamente por la característica de los ciberdelitos, por el mismo tema del ciberespacio, o sea, de alguna forma o la otra los estados están obligados a estar, digamos, contra las cuerdas y decir, bueno, tenemos que mínimamente ponernos de acuerdo. Adaptarnos. Entonces emiten este tipo de acuerdos internacionales que la intención es que con el tiempo pasen a ser leyes. Por ejemplo, la Convención de Budapest me parece que va por su segunda versión, que ya incluye lo que es la criminalidad organizada en los temas de la ciberdelincuencia. Y esa actualización legislativa República Dominicana aún no la ha sufrido. Que incluso a propósito de su pregunta de las debilidades, esa es una, la actualización legislativa. La forma como se actualizan las leyes que tienen que ver con la ciberseguridad, los crímenes y delitos de alta tecnología, esa actualización tiene que ser incluso mucho más activa de lo que usualmente pasa con el derecho penal tradicional. Porque nosotros tenemos un código penal del año 1804, tenemos una ley de crímenes y delitos de alta tecnología del 2007. De 2007 al 2023, que nosotros lo estudiamos, han nacido un catálogo de ciberdelitos que eso es inmenso y cada uno de ellos, día con día, cada tipo de ciberdelito día con día, Tiende a mutar. Sí, tiende a mutar y presentar nuevas formas de ese mismo tipo de ciberdelito con características diferentes. Y no se puede tipificar un delito con el otro, es decir, aplicarle una ley. Sería analogía. Y aunque intentáramos hacerlo, eso tendría problemas legales eventualmente. Y de hecho, porque no se puede, por el diseño de nuestro sistema y por el principio de legalidad, aplicar analogía para perjudicar a una persona. Entonces, una de nuestras debilidades es esa, la actualización legislativa, que permita que tengamos una legislación acorde, que si no podemos prevenir, por lo menos podamos perseguir. Pero ¿cómo podemos perseguir algo que no está sancionado en las leyes nuestras de aquí de la República Dominicana? Se complica. Esas leyes deben ser recomendadas, ¿verdad que sí? Porque son leyes especializadas. Sí, de hecho el Procurador para Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Iván Félix, es miembro de la comisión que está redactando el nuevo proyecto de ley para poner una persona. Pero también en el Poder Ejecutivo tienen un equipo que también lo compone el consultor jurídico, el mismo presidente del Centro de Ciberseguridad que creó el gobierno, que van a dar su punto de vista de acuerdo a la legislación. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros aspectos que se quedan en el aire y es el punto del usuario y lo social, que nadie opina sobre esos caracteres. Entonces, cuando usted deja la parte social fuera y el usuario también, esa particularidad le genera un vacío legal. Y para nosotros, bajo el esquema del vacío legal, nos dificulta perseguir otras conductas. Ejemplo, ciberbullying, para ponerle un tópico que usted tocó. No está tipificado en nuestra ley.
La forma que tenemos para poderlo tipificar es en una ley del año 2003, que es el Código para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que de manera sutil permite al Ministerio Público encajar una conducta en un texto legal. Dice, el menor pudiese ser víctima de abuso psicológico si se practica este abuso por cualquier medio. Ya vamos a indicar que como es cualquier medio, la vía tecnológica está dentro ahora. Si nos vamos a la parte analógica, como la ley no lo indica, eso perjudica al autor y le genera una ventaja, que era lo que Kelvin decía anterior. Entonces, por ende, el legislador tiene que adaptar la legislación al tiempo y darle la dimensión correcta. Es un ciberdelito, por eso el tema ciberdelito, los medios electrónicos tienen que resaltar. No, el juez se vendió, el fiscal se vendió. Sí, exacto, cuando aquí nosotros tenemos que mirar es al Congreso Nacional, como siempre he insistido, que son los hacedores de leyes y los vacíos jurídicos, tal y como tú señalas, que existen en la cibertecnología, también así en muchos códigos Sí. de muchas leyes. Bueno, para poner delincuencia común, que es lo que más nos arropa a nosotros, tenemos una particularidad de delitos que dependen expresamente en la normativa de la persecución de la víctima. En el caso de los ciberdelitos, salvo los delitos que se cometen contra el Estado, todos son de acción pública a instancia privada. Si la víctima no tiene interés en denunciar, el fiscal no puede investigar, porque tiene un impedimento legal. Si no hay una denuncia de una persona que fue stalkeada, que fue acosada, el fiscal no tiene rango de investigación. Y esa persona no solo que no tenga interés o que no tenga la posibilidad o que no tenga el conocimiento o que esa persona también sea amenazada y no... Es por la misma presión, porque acuérdese que tenemos una situación social que si le indican a usted que un hombre, para poner el sexo, un hombre se dejó grabar por una red social y que hay un video íntimo de él por vergüenza no va a denunciar. Y eso genera una limitante a la investigación. De hecho, por esa razón hay la tasa de judicialización es muy baja. Es mínima. Por no decir que en muchos lugares es casi nula, precisamente por el tema de que es una acción pública y tasa privada. Y eso fue la concepción de la ley 5307, que en ese momento veían la persecución de este delito más de interés del afectado directamente con relación al hecho que del Estado mismo. Pero con la evolución que ha tenido este tipo de crímenes y delitos y el ciberespacio mismo, ya no se concibe el día de hoy desde el punto de vista de un buen derecho como un problema suyo o un problema mío. Se concibe eso como un problema de la sociedad en sentido general. Social. Eso llevaría incluso a que nuestra ley debería de mutar y cambiar, a permitir que el Estado investigue de oficio, al igual que en los casos de homicidio, este tipo de delitos, para poder incluso aquellas víctimas que no quieren ser parte de un proceso, traerlas por la fuerza a un proceso. Porque el mismo ejemplo que ponía Arturo de la extorsión sexual, ¿cómo investigaría un fiscal? O sea, ¿cómo se daría un fiscal cuenta de que una persona fue víctima de una extorsión sexual cuando la extorsión sucede en una comunicación privada entre dos personas que mediante sexting se han intercambiado contenido íntimo y que uno decidió publicarlo o amenazar con publicar para chantajearle? La única forma que un fiscal o que el Estado se diera cuenta de que hubo una conducta de esa es si tuviéramos monitoreadas las comunicaciones de todo el mundo en tiempo real para poderlo entonces supervisar, cosa que sería entonces la violación más grande a lo que es la privacidad de las personas en sentido general. O sea, no se puede. Entonces la víctima, más que ser una especie de motor que da inicio a la acción penal, también se constituye en la principal fuente de prueba, porque para yo saber qué red social se utilizó, qué perfil se utilizó, qué foto tú compartiste, a qué cuenta tú depositaste, a cuál correo electrónico tú enviaste, cómo empezaste a relacionarte con esa persona, qué información le pasaste. Yo necesito que esa persona, que fue que tuvo contacto con ese individuo a través de la red, me lleve a la escena del crimen, que sería en este caso entonces el chat de la mensajería instantánea que haya utilizado para intercambiar información y que mediante eso se cometa la infracción. Pero sabemos que la criminalidad organizada es de interés de los estados, combatirla, lucharla, independientemente de la infracción que practiquen. Y hoy en día no se está hablando de que los ciberdelitos son una conducta que la ejerce Arturo en su casa, en una computadora.
son organizaciones criminales que se organizan, unas más organizadas que otras, con la intención específica de cometer ese tipo de conducta. Entonces, la criminalidad organizada es parte y es interés de lo que es el Estado en sentido general. Entonces, esa limitación que sean de acción pública e instancia privada, la falta de paciencia de la gente en cuanto a que un proceso de investigación de este tipo no se va a resolver en 48 horas, no se va a resolver en 72 horas. Eso va a tomar tiempo, reunir información, y la persona entonces, de por sí, ya le cuesta trabajo esperar que nazca una sentencia condenatoria de un proceso que apresan a alguien en 48 horas, lo someten, le imponen medidas, y un caso que va avanzando, a tener que esperar para que sometan a alguien un año, quizás 8 meses, 9 meses, 6 meses pidiendo la investigación. Eso hace que se pierda el interés antes de nacer el proceso. Y hay muchos casos que por esa razón muchas veces se quedan en el apresamiento de alguien o en la denuncia y no llegan a un tribunal, porque antes de que el fiscal pueda reunir la información o la evidencia, tenemos una víctima que no tiene interés. Esa limitación hay que romperla con la legislación, permitir que sean de acción pública, que el Estado pueda investigar, que si la víctima no quiere venir la podamos traer por la fuerza y asumir esto como un asunto de interés estatal. Porque las consecuencias, cuando tengamos consecuencias serias con relación a eso, va a ser entonces a nivel estatal. Porque estamos permitiendo que personas que se estén organizando, cometiendo pequeñas infracciones como acoso, difamación, chantaje, extorsión, estén percibiendo recursos sin ningún tipo de consecuencia, van a empezar a interesarse en otras infracciones más complejas en el marco del ciberespacio y van a poner sus ojos en infraestructuras complejas, en oficinas gubernamentales, en el gobierno central, en bancos, y van a afectar sus estructuras y van a ir creciendo hasta espacio aéreo y pueden hacer colapsar incluso un país. De hecho, hay una película reciente que se estrena en Netflix, que tiene este estreno ahora, que me parece se llama De Vuelta a Casa, algo así, es reciente, y la película intenta plantearte qué pasaría si el mundo colapsara por ciberataques, y colapsaría el sistema financiero, colapsaría el sistema aéreo, porque al final, hasta los satélites, porque al final todo está conectado a la red. Entonces estamos subestimando el problema, ¿verdad? Y no estamos viendo que quizá la consecuencia con relación a él esté más cerca de lo que uno cree. Se ha actuado con mucha irresponsabilidad de parte de los estados. En sentido general, sí, de parte de los estados. A manera de conclusión, porque ya el tiempo nos apremia, nos quedan algunos 7 minutos. Esta manera de conclusión, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes como profesionales nos pueden aportar? Bueno, espacio libre. En el caso de los delitos que hemos tratado, ciberstalking, ciberbullying, juega un control fundamental el tema del control parental. Kelvin me había comentado que a él le gusta mucho la tecnología y él tiene un niño que también va a ese tenor. Cuando mi perrita parió, yo le regalé un perro y le dije, mira, adáptale el perro al niño para que él deje el aparato y se vaya decodificando del aparato. Y él ha visto una conducta totalmente distinta porque el niño no es autómata, él no depende del aparato. Ese es un punto que nosotros tenemos en contra. Para ver la hora, incluso para ver la fecha, yo digo, déjame ver qué día es hoy, déjame ver el teléfono. Porque no estamos bajo el esquema de noción-tiempo pendiente de qué día es hoy, dependemos del aparato. Entonces, el punto principal es tomar conciencia desde el control que rigen los padres para que nuestros niños no dependan tanto de la conectividad. Decimos los niños porque vamos por escala, tenemos que ir formando. El niño, el adolescente, que no dure tanto tiempo en introspección en su espacio, pero encima de eso, con unos audífonos puestos, con un teléfono solo, cerrado, escribiendo, pero conectado a un sistema que está lo provee en la misma casa con el Wi-Fi, y que esta persona pudiese permitir canalización de información que hasta puede ser nociva para los miembros de la familia, porque se conecta a cualquier página web y de ahí lo pueden ciberatacar y cualquiera puede ser víctima de la misma casa. Pero el adulto ya responsable, el que tiene responsabilidad, saber qué páginas va a visitar, de dónde o de qué dispositivo yo lo visito, porque ya soy más consciente. Si estoy en la oficina y hay información sensible en la oficina, no puedo conectar mis cuentas de la oficina. No puedo conectar mi información personal a la laboral.
Por eso usted tendría dispositivos distintos. O sea, la recomendación total sería generar conciencia desde el grado que hemos indicado anterior para generar mejores ciudadanos. Excelente, Kelvin. Yo me sumo a la recomendación de Arturo con relación al control parental. En el caso de los niños, me parece que ese es un elemento fundamental. Al final los niños navegan sin ningún tipo de precaución. Incluso hay aplicaciones que se utilizan para intentar ayudar al padre, como sabemos que en YouTube de todo se publica, de todo se ve, de todo se habla. Hay versiones de YouTube que son para niños. En mi caso yo lo utilizo mucho. Tú puedes configurar lo que son las edades del niño, configurar en la aplicación el contenido conforme a la edad de tu niño, y ese tipo de aplicación te ofrecerán contenido específicamente para la edad de esa persona, incluso siendo para niños. El control parental en el caso de los niños es súper importante. Yo sé que es imposible que podamos saber siempre qué están haciendo nuestros hijos en la red, pero el control parental coloca limitaciones en cuanto a los lugares que ellos pueden acceder, en las cosas que pueden hacer, las aplicaciones que pueden bajar. Y ya eso permitirá que accedan a contenido acorde a su edad. Porque hasta intentando estar en una página web pueden incluso acceder indirectamente a una página pornográfica. Imagínense, con la curiosidad de un niño, todas las cosas que se pueden encontrar. A nivel financiero, diría que las personas no utilicen su producto bancario en lugares que no conozcan. Y en cuanto a uno como adulto en las redes sociales, relaciónense con las personas que conozcan. Si siguen esa norma, relaciónense con las personas que conozcan. Con eso se van a ahorrar muchísimos problemas. El Internet, yo siempre he dicho, quizás puedo estar errado, es como el mundo. Es más grande. Es más grande. O más grande que el mundo, pero Sí. tiene la misma característica. El mundo tiene mares, Así. tiene ríos, tiene montañas, acantilados, tiene valles, ¿verdad? Y usted camina diferente y con el cuidado que amerita cada espacio que usted pisa. Así mismo es el Internet, que así mismo son las redes. Exacto. Con el cuidado que usted debe andar. El mayor problema que tenemos es que habemos muchos inmigrantes tecnológicos, es decir, no nacimos en la era de la tecnología. Y somos los que tenemos que guiar a los que sí nacieron en la era de la tecnología y no tenemos la suficiente pericia. La distracción que hay en este mundo y sobre todo la delegación de responsabilidades. Aquí hay muchas cosas que se le han dejado a la escolaridad, al colegio, al sistema educativo. Cosas que son responsabilidades inherentes de nosotros como padres. Queremos que sean las instituciones educativas las que ejerzan la función. Y hemos perdido el rol tutelar de nuestras casas, que es ahí donde tenemos que centrar la mayor atención. Porque si creamos hijos fuertes, con formación férrea, estamos seguros que sus acciones, donde quiera que vayan, van a ser correctas. Arturo, gracias del alma. Kelvin, placer en conocerte y nos llena de orgullo que personas jóvenes tengan el nivel de competencias y de capacidad y de responsabilidad y sobre todo el rol que juegan en esta sociedad. Orgullosos nos sentimos. Gracias. Muchísimas gracias. Amigos, usted sabe que son los míos también. Claro que sí. Ustedes y yo, si Dios quiere, el próximo domingo aquí nos vamos a encontrar. Y recuerden que mañana estamos en Las Cosas Como Son. Wilson Gómez se despide. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.